Qué gusto verlas. Muy bien, buenas noches. Pues siempre un gusto que nos estés acompañando, que hayas aceptado la invitación. No, no, pues el gusto es mío, el Y gusto es mío. Por ahí, disculpen la tardanza, andaba, comprando, buscando cerveza para acompañarlos, pero ahora no abrí el güey de la tienda aquí en la esquina y mejor ahora me voy a ir al Oxxo a ver qué me encuentro. ¿Cómo están? está bien, muy bien. Veo caras nuevas, lo cual me da mucho gusto. Sí, ¿no? Y ya te estás haciendo de un grupito de fans a quien recomienda un buen libro. Entonces, mira, aquí ya caras nuevas y todos emocionados, Estamos contentos y aquí desde hace preocupados. media hora que están, que ya quieren platicar contigo, que quieren hacerte muchísimas preguntas. Ya todo el mundo está ansioso por, platicar con Irán. Chale. Bueno, pues entonces la decepción va a ser más grande. Pues me da mucho gusto. Oye, Albert, ¿tú fuiste el que escribió la reseña del libro que publicaron en RB? Sí. Sí, la cagaste, güey. Sagrario no era mi mamá. Ya me estaba diciendo, ¿por qué me mataron en, en ese No, grupo? sí, Dije, ah, te voy a vi que decir al comentó, vi pinche que Albert comentó. que se pasó de lanza. Pero bueno, ya, es que todavía no acababa el libro, entonces pues hay que deducir el pensamiento de Irán, pero bueno, ya ahorita ya te puede cambiar. Está muy bien, Albert, no te preocupes. Ya le dije que te disculpe. Mi mamá es Sagitario, güey, es bien rencorosa. Ay, con razón ya me quiso fonear ahí en el Facebook ya. Pero Oigan, Muy bueno, pues bien. mucho gusto en estar con ustedes. Hace muy poquito que nos vimos, pero parece que fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Les quiero dar muchas las gracias por su tiempo, por su lectura. Yo soy Irán Rubalcaba, muchos ya me conocían, algunos hasta en persona. Para quienes no me conocen, pues bueno, soy de acá del sur de Jalisco. Nací en la tierra de Arreola. Esperemos que en unos 100 años digan que Arreola nació en la tierra de Rubalcaba. Vamos a ver, yo tengo la ventaja de que ese güey ya se murió, yo todavía no. ¿Qué más les puedo decir? De mí le voy al Atlas, me gusta mucho el americano, le voy a los Broncos. Como podrán notar por esas dos respuestas, pues no me gusta ganar en los deportes, pero soy muy apasionado de estos equipos. Tengo un hijo chiquito. El lunes todavía estaba aquí conmigo, pero ya se fue con su mamá, entonces no les va a tocar conocerlo. Y pues bueno, estoy a sus órdenes, díganme cuál es la dinámica. Soy un Esa, viejo veterano, te recomiendo un buen libro también, por cierto. pues amigos, les recomiendan un buen libro hoy. Como ya lo mencionó Irán, tenemos el gusto que nos acompañe Irán Rubalcaba y estaremos comentando su libro Todo Pueblo y Cicatriz, que estuvimos leyendo en las últimas 3 semanas. Así es que, pues sin más preámbulo, nos vamos a las preguntas que vamos a ir preguntando conforme fueron entrando al Zoom. Así es que, pues Amanda, adelante. Hola, gracias, Iram. Es el segundo libro que leo tuyo. Me encanta cómo escribes, o sea, logras mantener la atención en su más alto nivel durante todo el libro. Y sí, dejas muchas preguntas que hacíamos ahorita antes de que tú entraras, pero yo tengo una en particular. Tú, Ujú. Iram, ¿qué es lo que quieres conseguir con tus lectores? ¿Qué es lo que quieres, qué es lo que quieres que el lector piense a la hora que está viendo lo que cuentas? Que eso a mí me aterró cuando dijiste que tú a los 8 años te enteraste de lo que era un asesinato porque tu papá llegó y te dijo que acababan de matar a tu vecina, pero que tu hijo de menos de un año o de un año ya lo había escuchado. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que quieres conseguir con tus lectores? ¿A dónde nos quieres llevar? Bueno, es una pregunta interesante, Amanda, porque el objetivo para mí de toda la literatura que produzco es hacer preguntas, ¿no? Y producir incomodidad. Eh, a mí me parece que la literatura cumple varias funciones en la sociedad, ¿no? La primera función, pues, es el entretenimiento.
que es una función muy importante, ¿eh? Nunca permitan que nadie les diga que leer por ocio está mal, es bastante, bastante adecuado. Leer por ocio es, ojalá todos leyéramos por ocio. Pero además de leer por ocio, uno también lee para preguntarse cosas, ¿no? La literatura finalmente es una representación de la sociedad en la que vives, y la sociedad en la que vives, si vives en México como nosotros, pues es muy incómoda, ¿no? Es una sociedad llena de conflictos, llena de problemas, pero también me parece que muchas de estas situaciones problemáticas a las que nos enfrentamos, de repente como que tratamos de lavarnos las manos, ¿sabes? Como decir, no, pues es que el país está culero, pero yo soy bien chido, así que no es mi culpa. Y eso es vivir en una burbuja de comodidad y confort que no existe. Finalmente, si el país está mal, yo como parte de este país, algo debo tener mal también. Y me parece que es muy importante preguntarse esas cosas. ¿Qué tengo yo mal? ¿Qué he estado haciendo mal? ¿Qué ha conducido? Que a lo mejor no todo México, pero al menos la parte de México que a mí me corresponde no sea mejor de lo que es en este momento. Yo te puedo decir, por ejemplo, que como ciudadano mexicano del siglo XXI y del siglo XX, bueno, fui ciudadano hasta el XXI, yo tengo la culpa de muchos problemas de impunidad, ¿no? Yo tengo la culpa de haber favorecido la corrupción, ¿no? De aceptar dar un soborno, de aceptar mirar hacia otro lado cuando estaban pasando chingaderas, de no denunciar a algún criminal porque lo conocía o porque me caía bien. O sea, he hecho cosas de esa naturaleza. Yo creo que todos las hemos hecho. Entonces, si tú me preguntas qué función o cuál es mi objetivo, yo creo que es incomodar. Decía Borges, bueno, esto nunca se lo he leído a Borges, a un maestro mío me dijo, que dijo Borges, a lo mejor no lo dijo él, y pueden decir que lo dije yo, que la literatura es un espejo que nos regresa a nuestro verdadero rostro. Y la verdad es que ese rostro que nos regresa a la literatura no siempre es el rostro que queremos ver, ¿no? A veces es un rostro que nos incomoda, a veces es un rostro horrible y tenemos que enfrentarlo y decir, ay, güey, pues a lo mejor yo también soy un culero, ¿no? Y es mejor darse cuenta. Creo que el primer paso hacia la redención es darse cuenta de los errores que uno está cometiendo. Entonces, esa es una de las estrategias que hice en la novela al poner a Irán Rubalcaba como personaje principal. Si vean Irán Rubalcaba, y Irán Rubalcaba no es perfecto. Que bueno, la novela no soy yo, ¿no? O sea, la novela es un personaje con el cabello largo, mamado, guapo, pero se llama como yo, afortunadamente, pues. Por ahí va. Ok, muchas gracias. Y sí, sí Gracias a logras ti. incomodar, por supuesto que sí. Sí, sí, lo haces muy bien. Gracias. No, gracias a ti, Amanda. Me parece de verdad una muy buena pregunta. Te agradezco mucho que la hicieras. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Yael, adelante. Gracias, Víctor. Iram, ¿cómo estás? Buenas noches. Me da mucho gusto Hola, hola, muy saludarte. bien. Aquí andamos, contentos. Qué bueno, me da gusto. Primero que nada, pues igual que Amanda, quiero felicitarte porque verdaderamente, pues más que incomodarme en mi caso, pues me haces pensar que o como suelo vivir, pues no es necesariamente la forma en la que vive el resto del país y eso, pues a veces nos hace pensar que, pues, que existen muchos Méxicos, ¿no? Que al final es uno solo, pero pues yo creo que tu forma en la que escribiste coincido en que nos tiene siempre al filo del asiento leyéndote y pues por supuesto que siempre es un placer. Ah, por cierto, Gracias. el libro anterior que leyeron en el grupo, yo no lo leí con ellos, lo tengo ya y me quedé con ganas de que me lo firmaras en la fila. Ahí ya, espero que haya oportunidad de también que me ¿Cuál lo fue el firmes. pasado? Los niños del agua. Ah, ok, ok. Sí, claro, no, sí, claro. Con Sí, gusto, cuando gustes. sí, sí, muchas gracias. Y bueno, mi pregunta es más bien, quisiera conocer tu punto de vista acerca de qué papel juega el nivel de educación desde tu punto de vista, el nivel de educación en las zonas más violentas de nuestro país. Es decir, sin tener el dato exacto, yo
podría pensar que la violencia de un lugar que es altamente o está altamente relacionado con el nivel de educación que tienen los ciudadanos. Podría ser que en estos lugares violentos los niveles de educación pudieran ser menores que el resto del país o en donde no existe este nivel de violencia o, bueno, independientemente de que sea a través de o con otros factores, ¿no? Ahí me gustaría conocer tu punto de vista. Híjole, es una pregunta muy interesante, Yael. Primero que nada, te agradezco mucho por estar aquí. Por ahí te vi muy emocionada en los comentarios, este, y te lo agradezco. Yo vería con prudencia el tema de la educación y su relación con la violencia, porque si bien es cierto que la carne de cañón de las organizaciones criminales suelen ser jovencitos sin educación, es decir, agarran a los sicarios a una edad muy temprana, 11, 13 años, y los meten al crimen organizado. También es cierto que muchos altos mandos del crimen organizado tienen carreras y maestrías y doctorados, ¿no? Que esto es un fenómeno que se vio en los últimos años. Los hijos de los narcos ya no son rancheros, son gente que se educa en el TEC de Monterrey, ¿no? Y salen con la maestría en administración de empresas para llevar el negocio de su papi a otros países, ¿no? Que es vender básicamente drogas a niveles internacionales. Eso es el narco en la actualidad, ¿no? Eso es una empresa mucho más sofisticada de lo que nosotros podríamos pensar, porque es una empresa que mueve miles de millones de dólares anualmente. Entonces, creo que el tema de la educación sí debe afectar en cierto nivel, sobre todo con lo que tenemos que decir del reclutamiento, ¿no? Pero el problema de la violencia me parece que está mucho más allá del nivel educativo de las personas y tiene que ver con algo que es también educación, pero es más bien educación civil, ¿sí? Es decir, eh, he visto videos en los últimos años, sobre todo desde que estalló la guerra contra el crimen organizado para acá, en donde observamos niños o personas muy jóvenes estableciendo roles de poder relacionados con el sicariato, ¿no? O sea, los niños que juegan a amordazar, a secuestrar, a decapitar a sus amiguitos, jóvenes que pues también traen la onda yo voy a ser bien sicario, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba este cuate de Sinaloa, que era un youtuber, que le dijo, oye, mi el Mencho me la pela, y el Mencho lo mató como a la semana, ¿no? O sea, hay una evidente atracción social por el nivel de vida que se dan algunos de los miembros del crimen organizado, que son sobre todo los miembros pues más altos, ¿no? Y esta formación también permea en el ámbito cultural. Series como El Señor del Narco, como Narcos, como La Reina del Sur, que enaltecen estas figuras, pues han favorecido una especie de mito en torno al criminal, al pirata de Culiacán, exactamente ese güey, ¿no? Han favorecido esta imagen de riqueza, de nobleza, de criminal, y bueno, eso permea en todos los niveles educativos, ¿no? Yo he conocido gente que le gustan los narcocorridos y estudiaba en el Colmex, y he conocido gente que le gustan los narcocorridos y estudiaba en la secundaria en la que yo estudié, en una comunidad rural. Entonces, sí, definitivamente creo que la educación tiene algo que ver, no así tanto el nivel educativo. Es decir, eh, dicho esto, considero que una de las salidas a las que podemos optar para el tema de la violencia y que creo que menciono en la novela, sí tiene que ver con una formación, ¿no? Una formación humana más centrada en la empatía. Y eso también es educación, ¿no? Educar a nuestros vecinos, educar a nuestros hijos, educarnos a nosotros mismos, a ver nuestra vida en comunidad como lo que realmente es, que es la construcción de un espacio en el cual vivir, ¿no? O sea, si a mí me conviene que haya menos violencia, a todos nos conviene que haya menos violencia y todos debemos tomar este compromiso muy en serio, porque lo hemos estado dejando en manos de las autoridades, en manos de los policías, en manos del ejército, y no están pudiendo, ¿no? Entonces, ¿qué parte
de esta educación emocional, que parte de esta educación cívica me corresponde a mí como escritor, a ti como lector, a nosotros como seres humanos de este planeta. Creo que ahí sí yo diría que la educación juega un rol muy, muy, muy importante, querida Yael. Me parece una pregunta muy prudente y espero haberla resuelto con como se merecía. Y si no, pues ya ni modo, estoy medio mencho, me disculparás. Sí, muchas gracias, Irán. Y un placer que estés aquí con nosotros. El placer es todo mío. Marien, adelante, porfa. ¿Qué tal, Irán? Ay, pues sí, realmente este libro es un libro que confronta. A mí me dejó muy triste algunas historias y sobre todo la manera en que nos describes la impunidad, porque bueno, pues tenían el nombre del dueño del coche que mató al tío Antonio, tenían las placas y nadie hacía nada. Y, y sobre todo este personaje me llamó mucho la atención, porque a pesar de todo, él perdona y siempre contento. Y mi pregunta es esa, ¿está basado en una persona real? Todos los crímenes que pongo en la novela están basados en eventos reales, ¿sale? No necesariamente las cosas ocurrieron como están en la novela, porque bueno, yo finalmente hago literatura, pero he intentado como rastrear, ¿no? Rastrear con toda la fidelidad que me ha sido posible, pues los crímenes, sobre todo, pues el que ocurrió en mi familia, ¿no? Mi tío, el que fue atacado con un arma de fuego, no fue mi tío Toño, fue mi tío Joaquín. Y bueno, vivió una odisea espantosa, ¿no? Con este cabrón que mató más personas con el mismo modus operandi, ¿no? De vender un pinche carro. Esta historia del moflero, de que cuando iban saliendo de la ciudad pegaron en un tope, se chingó el mofle y luego mató al moflero, es verídica, ¿no? Es moflero que estaba por allá por el tianguis. Entonces, hay otras historias que no conté. Aquí en Guzmán es un pueblo muy pequeño, pero también es un pueblo pues bastante rudo. Han pasado cosas bien cabronas. Hay una historia de hace unos como 10 años de una familia que fue asesinada, todos, el papá, mamá, 3 hijos chiquitos, porque un cabrón judicial secuestró a los niños y al mismo tiempo él estaba trabajando con la familia supuestamente en lo del secuestro y uno de los niños lo reconoció. Dijo, papá, ese señor es el que nos tenía secuestrados. Y el cabrón mató a todos. Después lo agarraron, ¿no? Él sí es uno de los criminales que agarraron, pero bueno, esa historia no la metí porque al final de cuentas uno tiene que hacer una sinécdoque, ¿no? Y agarrar la parte por el todo. Yo narro los 3 crímenes que más me impactaron porque cuando ocurrieron yo estaba cerca. Mi vecina, que no es mi mamá, que mataron a espaldas de mi casa, en la novela parece que fue a un lado porque en realidad el que estuvo a un lado es el abuelo de mi hijo, el abuelo materno, ¿no? La maestra que sepultaron a unas cuantas casas de aquí donde estoy yo, otra una coincidencia muy peculiar, porque su marido me dio clases de natación. Mi tío, pues que era mi tío, o sea, son cosas muy cercanas que de alguna manera han estado circulando en mi vida. Eh, lo he dicho en muchas entrevistas, lo voy a decir ahora con ustedes. Si me preguntan qué de lo que está ahí es cierto y qué no es cierto, todo lo que está en esa novela es verdad, excepto lo que es mentira. Y no puedo responder de otra manera. Irán, muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Pues, Juan José, adelante. Hola, ¿qué tal, Irán? Pues es un gusto escucharte, de verdad que te volaste la barda, mano. Está fenomenal tu libro.
El Muchas día gracias. sábado no estuviste presente en nuestro desayuno de fin de año, sin embargo, créeme que fuiste tema de conversación, porque todos estaban diciendo, hasta estaba Beatriz Rivas, estaba Sandra Fritti, ¿de qué libro están hablando de verdad? Porque qué bien se escucha. Yo ya lo había comprado porque sé que eres una garantía, pero pues Albert nos tiene aquí con 20 libros a la semana y pues no me daba la vida. Pero lo tomé, empecé el primer capítulo y fue muy fuerte y dije, sí lo voy a continuar, nada más aguántenme. Y hoy me levanté a las 6 de la mañana para terminarlo. Estoy por terminarlo, me falta muy poquito. Sin embargo, lo estoy disfrutando mucho porque Se estoy mueren todos, subrayando. güey, al final. Sí, ya todos me habían spoileado eso. Bueno, menos tu mamá, por esa nada más la mató a Mi mamá Albert no se ahí. muere, güey, es la única que no, No, pinche Albert. no, yo estuve subrayando a hijos de puta, ¿no? Les ponía de las historias, de verdad me sorprendiste porque decías cosas poéticas y de repente nos ponías cosas bien fuertes, ¿no? Yo me estaba imaginando mi infancia, ay, que las películas de Toy Story, ay, que bichos que cuentan que están en la sala viendo películas y esta especie como de cine con las bocinas y todo. Después cuentas lo que pasó, ¿no? Esta situación de verdad de violencia que es espantosa. Yo dije también, el marido que va a calentar agua, dije, ¿qué se va a hacer un café o que ya se va a meter a su casa? ¿Qué va a hacer? O sea, lo que hace, de verdad, no te lo esperas, nos tienes así sorprendidos. Yo dije, van a liberar a la perrita, bueno, una historia de amigos, ok, ahí va, y todos lo acompañan para que se vaya su perrita, y pasa lo que narras, ¿no? O sea, es una cosa bárbara. Yo te tengo dos preguntas. Bueno, ya nos respondiste que no vas a decir que sí es real, que no, y demás, pero me gustaría saber ¿cuándo escribiste estas historias sobre el perrito, la perrita, perdón, y sobre el niño que abandonan? A mí esas dos historias iban seguiditas, me dolieron en el alma. Me gustaría saber si escribiste un cuento de eso antes o lo escribiste para este libro. Dijiste, en este libro voy a contar esto, porque hay voces, los autores nos cuentan que hay voces que escuchan y no son esquizofrénicos, que van llegando las historias. A mí me gustaría saber en qué momento llegaron estas historias, si fue para este libro o ya lo tenías y decidiste introducirlo en este. Qué maravilla de libro. De verdad, muchas felicidades. Eres garantía. Yo ando regalando a todos los niños del agua. La vez pasada lo leí aquí, aquí te descubrí. Entonces lo ando regalando a muchas personas y ahora Gracias. sé que este libro también, pero para otro tipo de público. Muchas gracias, Juan. Híjole, Albert me ha estado invitando a un desayuno en enero. Voy a hacer todo lo posible por asistir. Quiero verlos a todos los que pueda por allá. El 27, ¿verdad, Albert? Además de tener mi cumpleaños, así que me tengo unas vacaciones ahí reservadas. A lo mejor aprovecho ya en Chilangolandia. Eso en primer lugar, Juan. Segundo, muchas gracias, cabrón, por tus palabras. Híjole, me emociona mucho hoy. Hoy he recibido un par de mensajes, esto no es muy frecuente, de personas que han leído mi novela, cercanas, una muy lejana, que me han dicho palabras muy bonitas, ¿no? Sobre la novela. Cuando alguien que me conoce me felicita, me dice siempre, yo nunca me imaginé que pasaste por esto. Yo que soy muy mentiroso, les digo, pues no mames, tú estabas ahí, no te diste cuenta. O a veces digo, pues eso sí pasó. Entonces, bueno, es un poquito un juego que yo tengo con toda mi obra de autoficcional, ¿no? Hay cositas de algunos cuentos viejos que ya no me acuerdo si sí me pasaron o no, ¿no? Y eso me gusta porque finalmente es el juego que yo estoy estableciendo conmigo mismo. Va a llegar el momento en el que yo también me crea mis mentiras y entonces todos vamos a estar igual de perdidos. Con respecto a tus preguntas, la primera no me acuerdo cuál es, pero la segunda sí y te voy a responder.
Yo creo que si un autor te dice que escucha voces, le está haciendo la mamada, güey. O sea, no escucha voces. Que no me vengan a mí con esas mamadas. Diles así, ay, dijo Irán Rubalcaba que esas son puras mamadas. Aunque me ganen enemigos, güey, de verdad, porque no es justo, güey. No es justo llegar acá con los lectores y decir, no, pues a mí me habló Dios, ¿no? Un cabrón en la pinche fil dijo, yo estaba caminando por Ginebra y le leí un cuento a Borges en su tumba. No, güey, esas son mamadas y hay que decirlo con todas las palabras, ¿no? En un lenguaje más poético, esas son felaciones, querido Juan Velázquez. Entonces, pues no hay que jugar con esas cosas. Lo que sí te puedo decir es que cuando uno narra esta idea de que hay escritores de brújula y hay escritores de mapa, eso sí puedo creer que existe, ¿no? Sí creo que hay escritores que se dejan llevar mucho por la intuición y les funciona muy bien. Yo no soy uno de ellos. Yo siempre que escribo algo tengo que planear un chingo, ¿no? Escribo, aquí tengo, por ejemplo, una de mis libretas, porque hace rato estaba tratando de hacer una nueva novela que estoy tratando de escribir, no sale. Y escribo, ¿no? Escribo un chingo las libretas, ni siquiera escribo la novela, planeo cosas y digo, este personaje hace esto, es así, le preocupa esto, o sea, voy anotando cosas que tienen que ver con la novela. Y mucha gente me dice que la historia de la perra es la más contundente de todas, ¿no? Y muchas personas me dicen que a lo mejor no, que es como funciona aparte, que si yo la saco de la novela y la pongo suelta, funciona. Y yo creo que varios capítulos les pasa así. O sea, si yo los saco de la novela y los pongo aparte, los capítulos abren y cierran, ¿no? También el encuentro del papá bueno, del papá de Irán con el asesino del tío, etcétera, son como historias cerradas. Pero para mí así funcionan las novelas, ¿no? Cada capítulo es una historia cerrada que hace avanzar la trama. Y estructuralmente, ese momento del perro es el punto de quiebre inicial. Es cuando Irán te dice, esta es la violencia en mi vida, ¿no? Antes te he hablado de los otros personajes, ¿no? Te he estado planteando, bueno, la novela ocurre aquí, pasaron estas cosas, le pasó esto a mi tío, etcétera, pero esta es la violencia que yo ejercí. Y es el momento en que se presenta como un personaje. Entonces, está completamente, ¿cómo decirlo? Eh, ubicada o construida con esa intención, ¿no? El relato del niño que abandonan, pues es un relato que me sacudió, ¿no? Me hizo sentir muchas cosas cuando lo estaba como escribiendo, pero también creo que tiene que ver con el tema de la novela, porque justo lo que yo trato de hacer en Todo Pueblo es Cicatriz es una radiografía de todos los niveles de violencia que se viven en este país, no nada más el narco. De hecho, si te fijas, el pinche narco casi no aparece, porque para mí es muy preocupante, pero no es la causa, ¿no? O sea, el narco es la cumbre de un iceberg de violencia que construimos con actos bien cotidianos. Por ejemplo, el abandono infantil. Esto lo he dicho en un chingo de lugares. No puede ser que en nuestro país la mitad de todos los hogares carezca de una figura paterna. Por muerte del progenitor, por abandono, porque se fue a trabajar a Estados Unidos, pero por alguna razón, la mitad de los hogares de nuestro país no tienen una figura paterna. Esa es una forma de violencia terrible, cabrón. Marca a la gente de por vida. Y no se habla de ella como violencia. No me acuerdo si fue este año, creo que sí, cuando se estableció el registro de padres ausentes, que no les permite sacar pasaporte y la chingada. Yo lo festejé, de verdad. Dije, a toda madre, cabrón, ya no va a ser tan fácil para un puñetas decir, no, pues ese no es mi hijo, ¿no? Así, y ya no va a ser tan fácil también no hacerte responsable de estas vidas infantiles. Entonces, eso para mí es un gran logro para nuestro país. Hace rato que hablábamos con Yael sobre qué podíamos hacer. Bueno, esto es algo que me parece desde el gobierno fue muy positivo. Y digo, diría que no tengo nada contra nadie, pero sí, contra los padres ausentes sí tengo muchos pedos, cabrón, la verdad. Esos cabrones no merecen nada de mi piedad. Gracias por tu pregunta, querido Juan.
Muchísimas gracias a ti por escribir y te seguiremos leyendo aquí. Ah, muchas gracias, bro. Samantha, adelante. Hola, Irán, buenas noches. Qué gusto, la verdad, leerte, qué gusto escucharte. Tuve la oportunidad de conocerte ahí en la FIL, nada más que un día antes, yo tuve que regresar a la ciudad antes que la mayoría de los chicos. Y pues nada más decirte lo mismo, ¿no? La verdad es que tu libro me encantó, así me pareció un libro maravilloso. Yo creo que de lo mejor que he leído este año. Me Muchas gusta gracias. mucho tu manera de escribir, no es el primer libro que leo tuyo, me gustó también mucho Los Niños del Agua, que aunque es un texto diferente, o sea, que es una estructura diferente, la verdad es que creo que se reconoce un poco tu pluma, o sea, y es lo que también se aprecia, ¿no? Y bueno, mi pregunta sería más como eso, ¿no? O sea, creo que cada libro es un proyecto para ti, o no sé cómo lo gustes ver. ¿Cómo empieza como tu proceso de construcción, ¿no? Imaginas primero personajes, historias, y también qué recursos literarios usar, ¿no? Porque yo también les decía a los chicos el sábado, creo que a veces se va también como al periodismo, a la autobiografía, bueno, al menos ahorita en Todo Pueblo es Cicatriz, digo, ¿cómo empieza todo eso? Eh, bueno, te agradezco mucho, Samantha. Me acuerdo, por ahí te firmé un libro, según yo, ¿no? Que te Sí, pude haber dos, y llevado eso algo. que no lo llevaba, este todavía falta que me lo firmes, porque este no lo pude llevar. Sí, mira, yo creo que la literatura, en mi caso, nace de muchas cosas muy distintas. A veces escucho voces, no, no es cierto, pinche Juan. Pinche Juan, ¿no? Esa la voy a contar, güey. Esto es una anécdota muy mamona. En un chat me dijeron que los escritores escuchan voces. No sé quién te dijo eso, güey, pero te mintió. Perdón. Yo en realidad a veces me cuentan cosas, ¿sí? Me cuentan cosas las personas. Ni siquiera es como que lleguen y digan, güey, tú eres escritor, te voy a contar algo. Me están platicando, ¿no? Oye, me pasó esto, ¿no? Y yo soy muy chismoso, ¿no? Yo creo que todos son chismosos aquí, por eso están aquí, ¿no? Entonces, eh, me gusta conocer las vidas de las personas que me importan y las vidas de las personas que no me importan también. Si se saben un chisme mamalón, cuéntenmelo, aunque no conozca a nadie, estaré muy interesado. Porque a veces, dentro de todas las cosas que me platican, o que leo, o que escucho, o que veo también, porque veo muchas películas y series, me encuentro con algo, un momento, una escena, unas palabras, un personaje, algo, veo algo y digo, aquí hay algo, aquí yo puedo sacar una historia, ¿no? Las historias que yo cuento normalmente son breves o eran breves, antes era mucho más dado a la brevedad, pero algunas me digo, dan para escribir algo de mayor aliento, ¿no? En el caso de esta novela, yo te puedo decir que estas historias me han estado rondando toda mi vida, ¿no? La de mi vecina muerta me ha rondado muchos años, la de la maestra también, lo de mi tío también. Fueron muchos años de estar pensando y preguntándome por qué no he podido escribir sobre esto que sé que pasó y que es interesante, ¿no? Y creo que tiene que ver con un proceso de maduración. Yo, la primera vez que intenté escribir lo de mi tío tenía 17 años, que fue cuando recién pasó, y no tenía las herramientas para hacerlo. Esa es la verdad, ¿no? Intenté y me di cuenta de que no podía. Pasaron los años, lo volví a intentar cuando tenía como 25, 26, otra vez fracasé. Y en algún momento de mi vida me di cuenta de que las tres historias que componen Todo Pueblo y Cicatriz en realidad hablaban de la misma cosa, que es qué se hace después de que la violencia toca a tu familia. Esa es la pregunta que se esconde en las tres historias y en muchísimas otras historias que están presentes en la novela y que no alcancé a poner también en la novela, ¿no? ¿Qué se hace cuando la violencia te toca? Cuando ya no puedes decir, pues le está pasando a los demás, cuando no puedes decir, a mí nunca me pasarían esas cosas porque yo me porto bien. Cuando me di cuenta de que las tres historias principales contaban lo mismo, me puse a escribir, esta novela, ¿no? Y creo que el ejercicio de escribirla fue complicado porque me requirió mucha honestidad, me requirió mucho sacrificio emocional y me requirió mucho verme a mí mismo y darme cuenta
de que quizás no soy el buen tipo que siempre quise pensar que soy, ¿no? O a lo mejor sí, no lo sé, ¿no? A veces no sé cómo juzgarme, pero definitivamente creo que tuvo que ver con eso, ¿no? Con un ejercicio de autoexploración y de construcción del yo dentro de la novela. Ahora, volvieron a sacar el tema de la autoficción y el periodismo. Yo creo que la literatura uno tiene que construirla con todas las herramientas que se encuentran a su alcance, querida Samantha. Yo fui periodista muchos años, no muchos, 7, 8 años, ¿no? No, no tantísimos, no, pero sí fui periodista un tiempo. Y he sido profesor, he sido ingeniero, poquito he sido maestro de ecología, he sido chalán en un chingo de lados. Entonces, cada una de estas experiencias me ha dado cosas. El periodismo me dio un compromiso con la verdad que la literatura no lo tengo. Yo en la literatura siempre lo he dicho, mi compromiso es con la verosimilitud. Es más importante, ¿no? Para mí la verosimilitud que la verdad. Entonces, por eso es una novela, no un reportaje, ¿verdad? Es una novela, no una crónica. Y creo que por eso me gustó el periodismo. La novela me fue pidiendo, métele esto, haz esto, escribe de esta manera. Y yo le fui haciendo caso. Esa es la verdad. Le fui haciendo caso a la novela tal y como ella misma me fue pidiendo avanzar. No sé si con esto respondo, pero bueno, ahí lo voy a dejar por Sí, ahora. muchísimas gracias. La verdad es que qué bien logrado y ya solamente un último comentario. Creo que se nota esto que dices, ¿no? Había cosas que yo leí que decía, wow, qué valiente para escribir esto. O sea, más como de tu persona, ¿no? Gracias. Sí, no, mira, o sea, pues que no se preocupen, yo nunca me llevé una novia al cerro a madrearme, no, eso nunca me pasó, pero sí, sí sé de amigos amigas sobre todo, que les pasó, ¿no? Que se la llevaron al pinche cerro y les dijeron, ojalá o te vas a pata. Y a muchas de mis amigas les pasó esto, ¿no? Entonces dije, bueno, si esta es una práctica que es común en este rancho, estoy seguro que es una práctica que es común en muchos otros lados. Hay que hablar de esto, ¿no? Hay que hablar de esos enfrentamientos de celos que antes se decía, no, pues un crimen pasional y pues pobrecito, se vio ofuscado por la ira, el odio, los celos, etcétera, y decir, pues no mames, no, no, o sea, si te enojas, pues enojate, pero no mates a nadie, cabrón, ¿no? O sea, hay que decir las cosas como con un poquito menos ¿qué será? Un poquito menos de tibieza, ¿no? Y creo que por ahí va el cotorreo de la novela también. ¿No? Hay que juzgar a los culpables y juzgarnos a nosotros mismos también por cómplices cuando sea necesario. Muchísimas gracias. Nela, adelante. Hola Iram, buenas noches, gusto volverte Hola. a encontrar. Mira, yo cuando leí Todo Pueblo es Cicatriz, debo decirte que tuve que ir pausando. Me gustan las novelas que incomodan. eh, Sin embargo, en esta, tal vez por el hecho de sentir que lo estabas viviendo, me era así como decir, ¿cómo es posible que un autor me esté contando algo tan honesto, ¿no? Porque ya no se queda como en la típica nota periodística o lo que estamos viendo del día a día o un tema que dicen, es que está de moda, ¿no? El narco, o sea, no, esta novela siento que no es el motivo por el cual está escrito, es como nos has mencionado en el transcurso de la conversación, está desde lo personal, de una autoexploración, es muy honesta y a mí lo que me llama mucho la atención es que llega un punto en que dices, a ver, tenemos 3 historias de hilo conductor, nos vas regalando microrrelatos, se van de alguna manera aligerándose porque nos narras el paisaje de la zona. A lo mejor eso es lo que decía Juan de que es como algo medio poético, pero nos estás narrando la realidad, de decir, esto era el paisaje, estos eran los lugares, esto era donde yo podía eh, explorar, ir con total calma y ahora se ha vuelto como una fosa clandestina, ¿no?
Y ahora ese punto en donde tu lugar donde vives, donde habitas, deja de ser lo cotidiano para volverse en algo demasiado violento, y el hecho de que llega un punto en que el Irán le dice a su papá cuando le pasa lo del tío, que se quería vengar. Entonces, hay una delgada línea en que cuando dices que es demasiado tarde, entonces creo que al final nos dejas un mensaje de si te contienes ante la venganza, das un mensaje como de que es más importante vivir, porque si te llegaras a seguir con esa línea de, ah, tú me hiciste y vamos a seguir violencia tras violencia, sería un ciclo sin fin y esto sería, o sea, sería incontenible. Entonces, mi comentario es, ¿qué es lo que pasa en el punto para que digas, a ver, eh, no me voy a vengar? Porque puede quedarse con una historia de, "Ah, estas son las historias, así los mataron", pues sí, todo el mundo queda triste, pero hay un mensaje en que pues la paloma de la paz cambia, se vuelve violenta, es como el símbolo de que algo viene para mostrar violencia. Entonces, todos esos simbolismos que tú haces, y digo, al final es eso, ¿no? Hay un mensaje de esperanza. ¿Cómo decides introducirlo? Eh, es una pregunta muy interesante también, Nela. Por ahí leí tu reseña en Goodreads. Me gustó mucho esta reflexión que haces de que es más importante vivir. Yo creo que el tema, el meollo, la premisa moral de la novela es precisamente eso, ¿no? La justicia está mucho más relacionada con el perdón y con la redención que con la venganza. Un día me entrevistaron en un medio, no he visto la entrevista publicada, pero me pareció muy interesante la pregunta. Resulta que el Código Penal mexicano tipifica la venganza bajo el nombre justicia privada. Es un término bien interesante. No sé si hay aquí un abogado que nos pueda sacar de esta duda, pero es muy interesante para mí cuando dijeron la venganza se llama justicia privada en la ley. Y ahí me llamó mucho la atención de que la venganza se relacione con la justicia, porque ciertamente en algunos contextos debe verse como lo mismo. Habrá personas que seguramente piensan que vengarse o tomar justicia por mano propia es lo correcto. Y yo no te puedo decir, querida Nela, que sea lo incorrecto siempre, ¿sabes? O sea, creo que bajo ciertas circunstancias tomar justicia por mano propia debe ser lo correcto. Yo tampoco quiero ser un abogado del perdón, porque yo uno de mis aprendizajes más grandes de este año es que odiar está bien, odiar es muy sano en algunas ocasiones, ¿no? Pero sí creo precisamente lo que tú mencionas, de que si todos vamos a tomar justicia por mano propia, es muy difícil determinar cuándo se va a terminar la espiral, ¿no? La espiral de la muerte, la espiral de la venganza o la espiral del odio, porque pues es una espiral, es un evento que se conduce de manera interminable hacia un centro al que nunca se llega, ¿no? Es una espiral infinito. Eh, yo creo muy firmemente que vivimos en un estado de apatía frecuente, ¿no? Apatía ante las cosas que ocurren a nuestro alrededor, las violencias cotidianas que escuchamos en nuestros vecinos o que nos cuentan nuestros amigos o nuestros parientes, apatía ante los eventos que vemos de los medios de comunicación y que son terribles, pero que pues finalmente pensamos, ¿qué puedo yo hacer contra tantas mujeres desaparecidas y asesinadas, contra tantos enfrentamientos, ¿no? Y creo que la única forma de salir, librarnos de esta espiral, está en la empatía, está en buscar de qué manera puedo yo ayudarle a las personas que están cerca de mí, mis vecinos, mis amigos, mis parientes, a salir adelante o a resolver algún problema. Y esto puede sonar muy ingenuo y yo nunca he dicho que no soy ingenuo, tal vez lo soy.
y qué bueno que todavía me lo permita. Pero sí considero que el decir yo mejor no me meto porque me puede ir mal, no nos ha dejado nada bueno. No ha calmado la violencia, no ha resultado. Entonces a lo mejor vale la pena meter las manos y decirle a mi amiguito vecino de 5 o 6 años o 10 años que está ahí jugando al sicario, pues no mames, cabrón, no juegues esas pendejadas, ponte, mejor juega Nintendo, porque la gente dice que el Nintendo es malo, pero yo creo que es peor jugarle al sicario, ¿no? O no sé, toma un balón, ¿no? El fútbol también es una mafia, pero pues es una mafia muy diferente, ¿no? Al menos vas a estar más sano, más tiempo. No sé, yo creo que por ahí va el tema de la novela, Nela. Y claro que lo pensé y claro que reflexioné en torno a esto. Hace rato me preguntaban, o no recuerdo si fuiste tú, que qué hago para escribir una novela y siempre al principio de todo plan para escribir un libro, yo hago una pregunta moral a mí mismo. ¿Qué pienso yo de esto? ¿Cuál es mi postura? Y luego me la pongo en conflicto, ¿sí? ¿Mi postura es correcta? ¿Qué posturas hay en contra? ¿Qué posturas hay a favor? ¿Qué posturas nunca he considerado pero intervienen en esto que estoy pensando? Y creo que eso es lo correcto, ¿no? Escribir un libro con una sola posición moral es muy aburrido. Es mucho más importante y entretenido tener muchas visiones del mismo problema o muchas respuestas a la misma pregunta. Y eventualmente, si todo sale bien, uno cambia en él. Uno se da cuenta, en el proceso de escribir, de que a lo mejor la postura que uno tenía era pura pendejada o que le faltaba integrar a su discurso otras posiciones contrarias. A mí me pasa con frecuencia y yo creo que lo que llaman ustedes honestidad tiene que ver con que honestamente a veces me doy cuenta de que mis pensamientos sobre un tema están mal y que tengo que cambiarlos. Y conmigo algunos lectores también, no sé. A lo mejor no lo sé. Pero bueno, por ahí va. Yo te agradezco porque sabes qué pasa, hay una parte donde tú pones, es que estas personas tienen un nombre y ellos merecen ser recordados, no es como lo vemos ya de manera cotidiana. ¿Cuántas veces en las noticias nos dicen desaparecido, mataron a tantos estudiantes? Y si no se vuelve una noticia viral como lo de Devani, no trasciende. Y en el caso también de la parte de la literatura, si a ustedes como autores eh, tienen esa oportunidad de mostrarnos y sacarnos de nuestra burbuja, porque también como lectores llega un punto en que dices, es que yo no quiero leer violencia. Está bien si no estás digamos, en ese humor, en esa apertura, como en esa reflexión, pero tampoco es, creo yo, eh, un motivante para que ustedes no lo hagan. Ustedes lo deben de hacer con esa honestidad que es la que estás mencionando y te lo agradezco mucho. No, pues mira, esto que tú mencionas es muy importante, ¿no? Nombrar. Eh, alguna vez tuve una intervención con uno de las personas que me hizo el favor de platicar conmigo sobre esta novela y se molestó mucho. Dijo, oye, cabrón, pero ¿por qué sacas estos temas? ¿Por qué los desempolvas, no? Y yo nunca he pensado como lucrar, ¿no?, con estas historias o decir como, no, pues vamos con el morbo, la chingada. Al contrario, siempre traté como de tratarlas con el respeto que se merecen, pero creo que al nombrar lo que le pasó a la maestra, lo que le pasó a mi vecina, lo que le pasó a mi tío, también es una advertencia, ¿no? Estas cosas pasan. Hace unos días platicaba con un amigo de mi hermano que resulta que era muy amigo de los hijos de la maestra asesinada. Y el güey me dijo, ellos parecían el matrimonio perfecto. Y yo dije, no mames, claro, yo recuerdo de ese güey que me pareció un buen tipo, ¿no? O sea, me pareció un tipo perfectamente normal, agradable, dicharachero. Y esos cabrones también matan, ¿no? O sea, es como decir,
no son monstruos, son seres de esta sociedad criados bajo el mismo sistema de valores que yo. Entonces, ¿qué debo hacer para no formar parte de la violencia y alejarme lo más que pueda de ella? Esas son cosas que me parece que se aprenden al nombrar estos casos. Yo creo que hay una deuda histórica muy grande y muy severa con las víctimas. Y en este país en particular, la historia reciente tiene una gran deuda con las víctimas. Cuando pienso en los grandes problemas de historia reciente, se habla mucho de los estudiantes de Ayotzinapa, que evidentemente es una crisis tremenda que el pinche Estado los haya mandado matar. Pienso en los niños de la guardería ABC, que cómo es posible que la senadora que defendió a estos cabrones asesinos, luego haya sido embajadora de México, cabrón. O sea, estamos en una situación de una gran deuda histórica con nuestras víctimas. Y creo que lo primero que tenemos que hacer para pagarla es nombrarlos. ¿Sí? Nombrar y decir, existieron, sus vidas fueron importantes. Tú hablas de Devani, también es lamentable lo que le pasó a Devani, pero creo que tenemos que nombrar cada uno de estos números o estas cifras para darnos cuenta de la infinitud, del horror, de una manera mucho más personal, que es precisamente la cita del gran Sergio González Rodríguez, ¿no? Muchas gracias, Nela, por tus reflexiones, me parecen muy importantes, de verdad. Gracias, espero verte en enero. Un saludo. Saludos. Heidi, adelante. Hola Irán, buenas noches. Yo es la Hola. primera vez que te leo y fui a la presentación del libro y me firmaste en la FIL. Y me gustó tanto tu presentación que dije, yo no me puedo perder esta plática porque a pesar de que no terminé el libro, dije, no me importan los spoilers porque lo quiero escuchar. La verdad es que he tenido un mes muy complicado y no lo pude terminar y la verdad es que también un poco porque estoy sufriendo mucho con el libro. La verdad, yo llegué a lo de la zapuca y tuve que parar, igual que Daniela. Tuve que parar porque no pude con eso. Yo tenía una pregunta que si es novela, crónica, autobiografía, ya me lo respondiste. Yo, ¿qué te puedo preguntar? Quisiera que me explicaras, si es que se puede, esos niños, el Vampi y su pandilla. O sea, ¿qué onda? Nos dices que son niños jóvenes, o sea, eran unos chamaquitos bien chicos, ¿no? Todos se apedrean a la perrita. Yo tuve que parar ahí, dije, no sé si voy a continuar, perdón, porque para mí fue muy, muy difícil de leer, ¿no? También me fue muy difícil de leer cómo golpearon a, no sé si es tu hermano, porque dices que lo que no es mentira, ¿verdad? Pero cuando golpean al hermano de Irán, que lo mandan al hospital, que dejó la escuela, que le cambiaron la vida, eso es. Y luego, que nos acabas platicando que esos golpeadores llegaron a ser personas normales, digamos, exitosas, ¿no? No sé si normales, exitosas, pero digamos, dentro de esta sociedad les fue bien, ¿no? A tu hermano, no. Ese grupo de adolescentes y el grupo de niños que apedrean a la perrita, porque el vampi es el de la idea, pero los demás lo siguen. Entonces lo siguen porque les da miedo el vampi, porque quieren pertenecer. O sea, qué familia, qué violencia vivían en sus casas para salir al cerro a hacer lo que hacen. O sea, qué tan dañados tienen que estar y qué tristeza que niños tan jovencitos estén tan dañados ya. Porque de adultos, ¿qué? O sea, si apedrean a una perrita, son capaces de apedrear a una niña y luego a dos, y luego a matar, y luego a desmembrar. Y entonces, te digo, no sé si me puedas explicar, que tú eres como la mitad de joven que yo, la diferencia o la violencia que vivían esas personas, esos chavos y esos niños en sus casas para llegar a hacer esto. O sea, no sé, ¿me podrías explicar sobre eso? No lo entiendo, es que de verdad no me cabe en la cabeza.
Muchas gracias, querida Heidi. Estuviste en la fila en la presentación. Me Sí, y aquí escuchaste me diciendo mamada firmaste, y media, mira. lo siento mucho. Muchas gracias. Yo en esa presentación me solté mucho de la boca, lo siento mucho. La verdad es que no lo No, hombre, siento. estuvo divertidísima. La verdad, estuvo divertidísima. A mí me gustó Yo mucho lo siempre que tú trato de dijiste. controlarme y esta fil dije, voy a caerle gordo a quien tenga que caer gordo. Pero muchas gracias por estar. Fue una Al contrario. presentación. A pesar de este libro tan difícil, ¿cómo nos hiciste reír? Parecía mentira que nos estábamos riendo y riendo y riendo. En otro club de lectura me dijeron, oye, yo te imaginaba una persona muy seria y eres muy mamón. Dije, pues sí, sí lo soy. Y la verdad es que no entiendo por qué no escribo así. Seguramente andaría por otros géneros, pero bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene. Te voy a contar que, bueno, la Zapuca original, murió una muerte muy digna, ¿no? Murió de viejita. Y es un perro que yo quise mucho. Pero la historia del perro apedreado sí la escuché y sí me tocó ver en mi infancia escenas de violencia contra animales y elegí poner a la Zapuca en esa posición porque como la quise tanto, sentí que al narrarlo pensando en ella iba a sufrir mucho más la escena porque ustedes como lectores me dicen, es que sentí esto otro y quiero que sepan, yo también lo siento, ¿no? Cuando escribo siento las cosas. Hay cosas que he escrito que nunca he vuelto a leer. Por ejemplo, el pinche cuento de elefantes marinos, nunca lo volví a leer después de que lo publiqué, así, ni lo volveré a leer tampoco. Papá, no me quiero hacer eso. Si tienen dudas, pues están padres sin hijos, es el segundo cuento. Eh, También la historia de Zapuca es dura y trato de no acercarme a ella con tanta frecuencia, ¿no? Hay cosas en esta novela que me provocan una emoción bastante vívida, que yo creo que así deben ser las emociones de uno cuando escribe y de uno cuando lee. Yo tuve un amigo que se llamaba el Vampi cuando estaba joven. Eh, el cabrón era mucho más grande que yo y sí era un cabrón, ¿no? Sí era un tipo muy problemático. Su papá le pegaba mucho, su papá le pegaba mucho a él, a sus hermanos. Los tres me caían muy bien. El Vampi murió de De leucemia leucemia. a los 21 años, 22 años tenía, y fue para mí muy impactante. Yo tenía 15 en aquel entonces, y cuando me dijo mi mamá, dije, ay, cabrón, pues qué mala onda, ¿no? Eh, la verdad es que no puedo hablar muy bien de él porque pues no era un gran tipo, pero bueno, era un muchacho que a mí me provocaba muchas preguntas, ¿no? A mí nunca me hizo bullying, sí me tocó ver que hiciera bullying a otros muchachos, y también te puedo decir que a lo largo de mi formación masculina ha habido muchas figuras así, ¿no? Ha habido muchos vampis, él fue como el símbolo, pero me ha tocado ver, y es que la naturaleza del bullying es esa, ¿no? Hay una educación emocional en los hombres que conforme vas creciendo te van diciendo que si no ejerces la violencia, no eres machín. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, ¿no? Hay una formación emocional que nos dice que para ser hombres tenemos que saber ejercer la violencia. Yo, por ejemplo, nunca me he peleado. Ese es un dato curioso sobre Irán Rubalcaba. Jamás me he peleado con nadie. Con mi hermano sí, a mi hermano se me lo chingaba cuando estaba chiquillo, pero ya digamos llegó una edad, como los 12, 13 años, que ya no lo volví a hacer y nunca me he peleado con nadie. Nunca me peleé en la secundaria, nunca me peleé en la prepa, nunca he tenido como un pleito. Porque uno, me duelen los golpes, porque chingados, me voy a pelear, se me va a doler, ¿no? O sea, se me hace muy pendejo, ¿no? Agarrarte putazos. Muy, Solo muy. que supieras que no vas a recibir ninguno, pero es imposible saberlo, ¿no? Entonces yo no quiero averiguar si me chingan a los putazos. Pero sé que en mi secundaria muchos de mis amigos se madreaban, ¿no? En la prepa había banditas, que los Rugrats, que los no sé qué chingados, la Chiquimafia, puras pendejadas, ¿no? Y pues eran los pinches fresitas contra otros pinches fresitas agarrándose a madrazos y traían a sus novias y bueno, ese tipo de cosas a mí nunca me llamaron la atención, pero pasan. Acabo de ver hace como un mes que metieron a la cárcel a una morrita del Estado de México porque en un pleito de secundaria mató a su compañera. No mames, cabrón. O sea, unos pinches morritos de secundaria se agarraron a putazos afuera y una morra mató a su compañera.
Eso está cabrón, o sea, eso es O un sea, tema que nos hace preguntarnos mucho, no solamente sobre cómo está la sociedad, sino también la naturaleza de la infancia, ¿no? Y yo no creo que la naturaleza de la infancia sea la maldad, como sugirió el del Señor de las Moscas, ¿no? El Goldwyn. Yo más bien creo que la naturaleza de la infancia es no medir las consecuencias de los actos. Entonces, la infancia comete violencias verdaderamente terribles. Y si uno no encamina a las infancias a enseñarles pues esta situación de la ética, pues la infancia se va, ¿no? Por eso te digo, a los sicarios los agarran bien morritos y esto es una práctica también de algunos ejércitos guerrilleros en algunos países africanos, ¿no? Pues agarro a los niños y les digo, pues con este fusil, con este AK-47, cabrón, te van a tener mucho respeto y sin una noción clara del bien y del mal, los niños son capaces de hacer cosas abominables, ¿no? Te digo, William K. Golding en El Señor de las Moscas nos demuestra esto. Dicho esto que te menciono, ya hablando sobre la literatura, yo quiero pensar que al escribir este capítulo de La Perra, yo estaba pensando en algunos autores como el del libro del Señor de las Moscas, pero también autores como Oe Kensaburo, que es un escritor japonés que está muy presente en mi obra y que tiene personajes infantiles abominables también. Hay una novela de Oe, que estoy pensando ahorita, se llama Arrancad la semilla, fusilad a los niños. La publicó Anagrama. Es una gran novela sobre unos niños que los encierran en un pueblo. También tiene uno que se llama La Presa, donde los niños conviven con un soldado norteamericano. Y esta como mezcla de la inocencia y lo terrible que puede ser la infancia en su ingenuidad, yo creo que me vino de ahí. Ahora que lo pienso y que estabas hablando, me puse a pensar y dije, bueno, sí es cierto, ¿no? Hay como que una fascinación con los infantes terribles. Quiero pensar que viene de ahí. Y con respecto al asunto de lo que decías de qué clase de ser humano es capaz de hacerle daño a un animal, yo creo también que una de las reflexiones que yo pongo en este libro es que mucha gente me ha dicho que se detiene cuando lee la violencia contra Zapuca, pero te voy a confesar que nadie me ha dicho que se ha detenido cuando lee la violencia contra Rocío, contra Sagrario o contra mi tío. Entonces, la reflexión aquí es, ¿por qué nos conmueve más lo que le pasa a la Zapuca? No digo que esté mal, pero es una pregunta interesante. Porque me pregunto en ese momento, o sea, la maldad del vampi y la bola de niñitos que lo siguen. O sea, Ujú. esos niñitos, porque tú hablas de violencia, violencia, violencia en el libro, pero violencia dentro de las casas, ¿no? Lo que pasa adentro de las casas, ¿no? Y, y ya entonces yo me pregunto, esos niños, para ser capaces de hacer eso, ¿qué vivían con sus papás? Claro, Ahorita me lo acabas de decir, al vampi le pegaba a su papá horrible, claro. ¿no? Y seguramente sin razón, y él no entendía por qué le pegaban, entonces él va y pega a su vez, ¿no? Entonces, todos esos niños que vienen de una casa, todas esas casas están mal, están dañadas, están maleducando, están enseñando a esos niños a ser unas malas personas, y entonces, o sea, como que se va agrandando el círculo, ¿no? Este niño bien es malo, porque si es malo, viene de qué hogar malo, ¿no? Entonces, o sea, como que no Y, acaba. No sé si me y expliqué. creo, sí, 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 te entiendo. Y creo que una parte tiene que ver con los papás, ¿no? El papá que le pegaba, etcétera. Pero también creo que tiene que ver con los vecinos. Yo no sé, y tampoco quiero sonar muy ingenuo cuando digo esto, pero no sé cuántas veces hubiéramos librado al mundo de un crimen si a fulano, al autor del crimen, alguien le hubiera dado un abrazo en la infancia y le hubiera dicho, tú vales mucho, ¿no? Tú eres un niño maravilloso, vas a ser un gran ser humano. Ahí me daba en la prepa por leer mucho estos blogs de asesinos seriales. Había un blog que se llamaba Escrito con Sangre, no sé si alguno de ustedes se enganchó con esa chingadera, yo sí. Y una de las cosas que más tienen en común los asesinos seriales como Jeffrey Dahmer, como Ed Kemper, como Ted Bundy, es que no tuvieron papá.
y tuvieron un papá que se los chingaba de la nada, los encerraba en los sótanos. O sea, el maltrato infantil es una constante en todos los casos de gente que crece en la violencia. Y yo te puedo decir por la experiencia que yo tuve de algunos de mis compañeros de secundaria o algunos conocidos de los pueblos donde yo viví cuando estaba en la secundaria que se volvieron sicarios, que el patrón es el mismo. El abandono infantil, como dije hace rato, ha provocado un chingo de daños a nuestro Claro. país. Y porque tiene que ver con que yo, por ejemplo, te puedo decir que a mí mi padre me dijo que me amaba muchas veces a lo largo de mi vida. No tantísimas como yo a mi hijo, por ejemplo, pero sí recuerdo eso. Y hay mucha gente que no. Yo tengo hay un pinche libro que estaba leyendo el otro día de un cabrón músico que cuenta que un día su papá tuvo un ataque al corazón y el güey lo abrazó para llevarlo a la cama y cuando le hablaba a la ambulancia cayó en la cuenta de que era la primera vez en su vida que abrazaba a su papá. Es cabrón, o sea, hay una, y todo eso tiene que ver con la masculinidad, ¿no? Que es lo que decíamos hace rato, digo, yo no creo que los hombres seamos el problema, pero creo que las nociones que esta sociedad nos ha enseñado sobre la masculinidad nos han mostrado que la violencia es un camino, y Sí, que eso lo es quieren una cosa arreglar que a tenemos que golpes. cambiar, tenemos que cambiarlo, ¿no? Y reflexionar en torno a eso y buscar otras perspectivas. Pero me gusta mucho lo que preguntas, Heidi, y creo que pues es importante, ¿no? Reflexionar al respecto. Oye, y otra cosa que tú dices que si a ese niño, el vampi, lo hubieran abrazado más, probablemente no llegaría, no hubiera llegado a ser lo que llegó, a hacer eso, ¿no? Y por otro lado, si no se hubiera muerto de leucemia, tal vez hubiera sido un asesino de O quizás, personas, ¿no? o quizás no. No lo sé, la verdad, ¿no? O sea, la verdad es Pero que iba enfilado a ir encreciendo, no sé. Bueno, volviendo a tu libro, el título me parece doloroso, pero me encantó el título, me encantó. Pero sí, sí duele leerlo así. Dices, uy, ¿qué será esto? Y sí, así está por dentro. muchas gracias, Gracias, Heidi. gracias, Irán. Sí, me falta poco para terminar, pero lo voy a terminar porque es verdaderamente un buen libro, aunque duele mucho, ¿eh? Duele mucho, nos hace sufrir un buen. Muchas gracias, Heidi, de verdad. Gracias. Ale, adelante con tu pregunta. Hola Irán, un gusto nuevamente tenerte por acá. Yo me declaro fan con este libro, me llegó mucho más que el anterior de los niños. Yo vivo desde hace 3 años en la ciudad de Uruapan, Michoacán, entonces se viven cosas diferentes que en la burbuja del Chinlangolandia. Entonces, he visto desde otra mirada como la que planteas en el libro, porque antes era, pues seguro anda metido en algo, como cuando le pasó eso a tu tío, ¿no? Y no, o sea, la perspectiva es, pues los están matando porque no pagan la plaza. La parte también en todos tus libros decía que tienes esa huella como de director, de cine, porque hablas mucho de la tala de árboles y acá, o sea, se ve, me llegó tanto esta frase que escribiste de los troncos apilados como fetros tubulares, wow, cuando ves acá bajando camiones llenos de madera, se siente feo, duele y se ven así. Entonces, muchas gracias por tu libro, por todas las reflexiones que, como bien lo mencionas, y logras que nos hagamos. Y mi pregunta es, la portada del libro también es durísima, ese pajarito muerto. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco más de la portada. Muchas gracias, Alejandra. Este, esa imagen de los féretros tubulares, me cae que no me acuerdo dónde lo dije, pero se lo dije a esta perrona. Lo hice muy bien, me felicito. Mira, el tema de la tala, el tema de la agroindustria y sus efectos en el paisaje, en esta zona donde yo vivo, es muy importante para mí, ¿no? Yo tengo muchos años habitando el sur de Jalisco, me fui también algunos años de acá, pero digamos que la transformación del paisaje de unos 10 años hacia la actualidad ha sido muy evidente.
todos los que vivimos en este lugar recordamos pues el bosque, ¿no? Las temperaturas boscosas, recordamos que las cosas eran diferentes y súbitamente cambiaron, ¿no? Súbitamente empezaron a llegar las aguacateras eh, provenientes de Michoacán, por cierto, que Michoacán empezó la fiebre del aguacate. Luego llegaron los berries y luego llegó el agave, ¿no? El agave azul, porque bueno, Jalisco es un productor de tequila. Esto lo empezaron, y hay que decirlo con todas sus letras, los del partido dominante en Jalisco, que es Movimiento Ciudadano, ¿no? Había un cuate encargado de la agricultura, que es Alberto Esquer, y dijo, bueno, vamos a refundar el estado de Jalisco con siembra, ¿no? De aguacates. Me acuerdo que hicieron una publicidad, por ahí la voy a compartir para que la vean. Unos pinches monos están bajando, monos naranjas, ¿no? Bajando aguacates de unos árboles muy mamalones y diciendo, a huevo, vamos a tener riqueza y la chingada. Unos años después, más o menos 6, pues nos dimos cuenta de que nos vendieron humo, ¿no? La situación ecológica en nuestra zona es espantosa si la comparas con lo que era antes. Hay una imagen que nunca se me va a olvidar, Alejandra, están los niños del agua. Un día yo venía con mi hijo y su mamá en carretera a Ciudad Guzmán y llegando a Sayula, que está más o menos a 20 minutos, el pinche día se oscureció porque una nube de humo cubría el sol. Y esta nube de humo inmensa, inconmensurable, pues era provocada por un par de incendios forestales. Era el mes de abril, los incendios forestales son cosa común, dicen, para el mes de abril, pero es muy curioso porque cuando yo era morro no me acuerdo de los incendios forestales. De más o menos el 2010 para acá, que empezaron a sembrar, me acuerdo que había incendios forestales. Y es que son provocados. Llega un cabrón en una troca, avienta gasolina, las hojas secas, enciende y pues el fuego hace lo que el fuego sabe hacer, ¿no? Es propagarse. Un poquito como la violencia. ¿Sí? Hay que decir que la agroindustria es una de las formas de violencia más aceptadas por el gobierno de nuestro país. Y fíjense bien, dije el gobierno de nuestro país, es decir, todos los estados, todos los municipios y el gobierno federal están coludidos con la agroindustria. ¿Por qué? Porque deja un chingo de lana. De verdad, o sea, deja unas cantidades impresionantes de dinero. Sembrar aguacates. Entonces, por eso hay una denuncia ahí, ¿no? Hay una denuncia que me parece importante. No sé si cambie algo, quizás nunca cambie nada, pero por lo menos quiero que la gente que me lea en el futuro diga, era este güey, sí le daba vergüenza. Sobre la portada, es una foto que aquí tengo colgada en mi pared. Me gustó mucho. Es un pajarito, pues parece ser que desde mi punto de vista, el tema de las aves en la novela es muy importante, ¿no? Es una constante, sobre todo en la historia de Rocío, y tiene que ver con el tema de la inocencia, tiene que ver con el tema también pues de la muerte, ¿no? En general, a mí me gustó mucho. Me dieron otras opciones que me gustaron también, pero creo que esta le añadía un toque de misterio crimen que a mí me gustó. Entonces, muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, Iram. El micrófono. Alberto dijo. Alberto, adelante. Gracias, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Buenas noches, Iram. La verdad es que después de haber leído Los Niños del Agua, no esperaba yo esto, ¿no? No esperaba un libro tan diferente, digo, los dos tristes, pero de diferente manera. Yo amé Los Niños del Agua. Gracias. Y como todos hemos platicado, pues la Zapuca nos rompió el alma, ¿no? Yo creo que tiene que ver, contestando o aportando un poquito a lo que se comentaba hace un momento, siempre vemos a los animalitos como indefensos, ¿no? Los humanos, como sea, nos podemos medio defender, ¿no?
este libro que abarca todos los tipos de violencia, del hombre a la mujer al hombre, a los niños, a los adultos, a los animales, al gobierno, a la naturaleza, durísimo, ¿no? Yo he de confesar que no he acabado el libro porque llegué con lo de Zapuca, dije, ya no voy a seguir, dije, bueno, voy a seguir, y a las 3 páginas se nos muere el vampi, ¿no? Y dije, no, no puedo, y lo detuve, y dije, no, sí lo quiero terminar, por 2 razones, ¿no? Porque el libro está bueno y por el autor, y lo he de terminar. Aquí, yo quisiera hacer una pregunta muy rápida, nada más, porque ya nos prolongamos un poquito, eh, realmente en tu tierra, bueno, yo creo que en todas se vive, ¿no? Y sí tiene que ver con el ambiente en el que te desarrollas, pero hiciste un análisis de todas estas violencias que se viven para poderlas registrar en este libro de una manera tan cruda, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta. Yo te escucho hablar, a mi parecer, ¿verdad? No sé si sea el parecer de mis demás compañeros. Eres de los autores más honestos que he escuchado, ¿no? Y que he leído, en su manera de expresarse y en su manera de provocarnos como lectores. Entonces, eh, ibas haciendo un análisis de qué violencia me falta en este libro, ¿no? Muchas gracias, Alberto, por tus palabras. Fíjate que sí creo que leer Los Niños del Agua y luego leer esto debe ser un cambio muy radical. Yo te agradezco mucho. A mí me gusta mucho Los Niños del Agua, es uno de mis libros favoritos. La novela también me gusta mucho. El resultado final me parece que es todo lo que yo pude hacer por ella. No puedo decirlo de otra manera. Yo creo que me faltaron violencias, Alberto. Creo que hay otras violencias que se ven reflejadas en la vida que no pude plasmar con toda su, este, su claridad. Por ejemplo, en algunas reseñas se habla de que es un libro sobre la violencia contra la mujer. Y yo creo que sí, en cierta manera lo es, pero la verdad es que yo no lo he vivido en carne propia, ¿no? No sé qué se siente este tipo de violencia y no me metí tanto en ella, me metí más como en los motivos de esta violencia que en cómo se siente realmente o cómo se manifiesta. Hay muchas otras formas de violencia de género que no traté. Y hablando sobre género, tampoco hablé mucho sobre la violencia contra los grupos homosexuales o los grupos lésbicos o los grupos, bueno, toda la comunidad, ¿no? LGBT. La violencia contra los migrantes está muy escasamente nombrada y es un tema muy preocupante. Si a alguien le interesa, pues ahí está el libro centroamericano de los muertos, ¿no? De Balam Rodrigo, que hace una cartografía extraordinaria de este tema tan preocupante. No hablé sobre este tipo de violencias. Yo creo que hay muchas otras formas de violencia que falta retratar en la novela y creo que es muy importante que muchos colegas autores y autoras lo han estado pues reflejando, ¿no? Hay una discusión frecuente en los foros de escritores en los que he participado de si tenemos que seguir hablando sobre la violencia, ¿no? Los lectores están hartos de escuchar sobre la violencia, escuchamos decir algunos autores. Y yo te voy a ser honesto, Alberto, yo creo que voy a seguir escribiendo sobre la violencia toda mi vida, porque no creo que la violencia se termine. Yo creo que es uno de los grandes temas de la humanidad y que se vale reflexionar en torno a ello. Lo que sí creo es que quizás lo que nos toca a nosotros en esta época es buscar una manera de hablar sobre los mismos temas, pero desde una perspectiva más personal y honesta. Cuando se anunció del mapa de las lenguas, nos preguntaban si creíamos que la autoficción se ha utilizado últimamente como estrategia para hablar de la violencia, porque algo así como si lo consigue mejor que otro tipo de novelas, ¿no? Yo no lo sé, yo no sé si decir que Irán Rubalcaba ha pasado por estas cosas sea una mejor manera de decirle a mis lectores qué pienso yo sobre la violencia, pero sí te puedo decir que para mí no había otra manera de escribir esta novela. Yo no podía escribir esta novela en tercera persona, no podía escribir esta novela en segunda persona. Tenía que ponerme yo en medio del desmadre para más o menos pensar qué me había pasado después de vivir estas cosas
o de escuchar estas cosas, o de ver estas cosas. Entonces, bueno, muchas gracias, Alberto, por el tiempo. Veo que andas en chinga desde hace rato y te agradezco mucho que permanecieras en la llamada. Gracias, gracias, Irán. La verdad es que, bueno, sin duda te seguiré leyendo. Un libro fuerte para leer en Navidad, ¿no? Hay, Merry Christmas. hay, sí, sí, por supuesto. Yo dije, bueno, Albert se pasó poniendo este libro, pero bueno, no todo es dulzura de Navidad, tampoco en todas las Mató a mi casas, mamá, el ¿verdad? cabrón, imagínate si algo le importa al pinche Albert. Pero bueno, te mando un abrazo, felices fiestas y bueno, estaremos pendientes de lo siguiente. Gracias, gracias por este libro, en verdad. Los libros son para que nos muevan y a mí este libro me movió. Muchas gracias. Bueno, les tengo noticias que el año que viene hay nuevo libro, querido Albert, ¿eh? Ahí luego les paso bien el chisme, pero se viene nuevo libro de cuentos. Maravilloso, maravilloso. Creo que también eres muy bueno para eso. Muchas gracias. Estaré pendiente. Muchas gracias. Y sí, ya estamos en pláticas con Era. Entonces, más o menos para finales sale mi nuevo libro de cuentos. Igual y Pues nos qué toca bueno. para Navidad. Gracias. Claro que sí. Cuídense. Muy bien, pues mira, creo que abundando un poquito de lo que hablabas de la violencia, a mí me llama mucho la atención que a pesar de que se habla de violencia y de cosas que no son tan agradables, lo haces con un lenguaje de tal manera que por lo menos en mi caso no lo sientes tan fuerte, tan duro, tan dramático. Y nada más aquí me subrayé un par de frases cuando dices, el invierno se ha prolongado en las cabañuelas de febrero, la llovizna cae como aguijones helados en su pelo y en su espalda y se estaciona en su garganta y le hace toser. O sea, es duro pero sin embargo, tiene mucha poesía la frase. A mí me gustó. Y también cuando hablas de Neruda, que le dedica a Zapotlán, pues ahí unos versos, ¿no? Un verso. Que eso me llamó mucho la atención. Yo no quiero más que pues agradecerte. La verdad es de que a mí me da mucho gusto escucharte porque te leo y luego te escucho tus respuestas y me entusiasmo más todavía de lo que leí. Realmente siempre agradezco mucho las pláticas contigo. No, pues muchas gracias, querido Víctor. Mira, yo, justo ayer cayeron cabañuelas, fíjate. Hoy amaneció el nevado, ni me acordé de ver el pinche nevado, pero parece ser que amaneció muy lleno de nieve, y eso es raro, el año pasado no cayó, entonces estamos contentos por eso. No le digas a nadie que soy poeta, eso sí, eso me lo tomo muy personal. Pero cuando yo empecé a escribir, yo escribía poesía. Yo escribía poesía. Ahorita les voy a mandar una captura con el pinche Albert. No la vayas a hacer pública, pinche Albert. De un poemario mío, un poema mío que ganó los Juegos Florales de Zapotlán, los mismos que ganó Neruda, cabrón. Entonces yo ya puedo decir que yo y Neruda tenemos un premio en común. También Mondúben, por cierto, ganó los Florales, entonces él también lo puede decir, pero yo los gané primero. Entonces díganle que dije yo. No decirán que los ganó primero que tú. A mí me parece que por encima de las historias, por encima de todas las cosas que uno cuenta, la lengua tiene que prevalecer. El hecho de escribir en el español de México, el de escribir en el español del sur de Jalisco, me provee a mí de una identidad única como escritor. Además, como dije hace rato, yo tengo un interés muy profundo en la poesía, me gusta mucho leer poesía y esto se manifiesta en mi literatura, ¿no? La noción del ritmo, de buscar la palabra justa, de construir algunas imágenes. A mí me parece muy importante, sobre todo cuando hablo del paisaje, hacer uso de metáforas y símiles interesantes, ¿no? Me parece que es donde más me esfuerzo en hacer como símiles en la descripción del paisaje, porque creo que una imagen de esa naturaleza favorece la cercanía con el lector. Hace unos días platicaba con un compañero de la carrera de acá que leyó la novela y me dijo, güey, yo sentía muy chingón que tú me transportabas a lugares del pueblo que ya conocía, pero no sé
si ese efecto se tenga en los otros lectores. Y yo honestamente le contesté, a mí no me importa lo que los otros lectores sepan o no sepan de mi pueblo, ¿no? Ojalá vengan y conozcan, pero eso no es la chamba. ¿No? La chamba para mí es que si un lector de mi pueblo lee, reconozca las pinches calles, ¿no? Y diga, ah, huevo, yo he estado ahí, o yo he estado acá. Tengo un amigo que me dijo, voy a hacer una cartografía de tu novela y de tu obra en todo Sea Guzmán, en donde ocurre. Eso se me hace un ejercicio bien chingón. Y no es que me valgan madre ustedes, no se lo tomen así, pero más bien lo que debo decir es que si ustedes no conocen, para mí no es tan importante, porque lo importante para mí es que ustedes se sientan en el espacio, aunque no lo conozcan, ¿no? O sea, yo a lo mejor nunca has venido a Zapotlán, pero al menos cuando vengas y llegues al Testerazo, que está aquí a 2 cuadras de donde yo vivo, y digas, ah, mira, aquí pasó tal escena de la novela de Irán y del cuento de Arriola, ¿no? Ah, estas son las peñas, ah, esta es la laguna, ah, mira, qué culeros se ven los pinches invernaderos de los berries, ah, que sí es cierto que ya es puro aguacate, o ah, pinche agave, ya no voy a pistear tanta tequila para que no sean tan ricos estos cabrones. O sea, no sé, me parece que hay como diferentes plus que uno le va dando. Hay gente que no aprecia lo que tú dices, querido Víctor, ¿no? De, ah, pues es que hay una noción del lenguaje o de la lengua muy, muy presente. Y hay gente que no aprecia mucho los paisajes. Lo bueno es que a algunos les llaman la atención unas cosas, y a otros les llaman la atención otras, y finalmente uno trata de escribir para los lectores que uno puede, ¿no? Yo te agradezco mucho que notes estas cosas, como le agradezco mucho a los que notan el paisaje rulfiano o el paisaje rubalcabesco, porque bueno, el Tlayolan de la actualidad solamente yo puedo escribir de él, bueno, yo y mis contemporáneos podemos escribir de él, ¿no? No conocí Tlayolan hace 60, 70 años. Entonces, bueno, por ahí va. Y cierro este comentario diciendo que a mí me gusta mucho leer autores que escriben en su lengua materna, no nada más en la lengua estandarizada, porque, y esto no va contra el lector español, pero sí va contra las editoriales españolas que a huevo quieren que escribamos en gilipollismos, cabrón. Vosotros sabéis, no mames, en mi vida he hablado así. ¿Por qué he de escribir así, cabrón? Sí, o sea, no, 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 no. Y hay una como constante crítica del escritor latinoamericano de editorial española que nos quieren a huevo estandarizar. La belleza del español está en sus variedades. A mí me encanta leer escritores argentinos o chilenos, aunque no les entienda todo lo que me dicen, porque bueno, cabrón, para eso hay diccionarios, ¿no? Hay internet, o sea, yo puedo meterme a internet si no conozco una palabra, si no conozco una calle, si no conozco un lugar, y en cuestión de minutos aprender algo nuevo. Y esa es una de las maravillas de ser lector. Decir, yo de hecho le sugiero a mis estudiantes, ponte un pinche diccionario a un lado, cabrón. Ya no se ocupa, ya tienes el internet, pon la pinche computadora y si algo no lo quieres vivir, cómo son las pinches playas en Grecia, pues ya te metes, ¿no? No es como hace 200 años que tenías que imaginar todo. Entonces, bueno, por ahí va, querido Víctor. Muchas gracias. Hay una frase que me gusta mucho para terminar con el tema de la lengua, que decía un maestro. La lengua es muy importante. Es más, la lengua es un órgano sexual que algunos degenerados utilizan para hablar. Con eso cierro la reflexión. Oye, y bueno, hablando de Tlayolan, también aquí, pues lo mencionas muy bien, los diferentes nombres que ha tenido a lo largo de los años, ¿no? Porque aquí en una misma página en Oeste del 2000 hablas justamente de Zapotlán, de Tlayolan y de Ciudad Guzmán. Pues eso fue un error, cabrón, porque debía decir Tlayolan en los 3, pero anótalo y mándamelo. No, no te creas, no sé. A lo mejor fue a propósito. Página 165, pero está muy bien a propósito de que mencionas a Neruda. Ah, sí, sí. No, era imposible, ¿no? Era imposible, como quitarlo porque hubiera tenido que modificar el verso del maestro y pues yo no me atrevo, ¿no? Neruda ya está muy funado y muerto como para meterme con él. Muy bien. Pues Albert, adelante. Pues sí, estoy aquí justamente haciendo la remembranza porque ya estamos en cierre de año y tenemos que hacer el recuento de todos los libros que leímos, ¿no? Y justamente ahorita estaba aprovechando para checar que tuvimos como el primer acercamiento indirectamente contigo en julio del 2021, fíjate, y empezamos a leer tu primer libro bueno, el de los Niños del Agua, si no me recuerdo, no, Padres sin Hijos,
en octubre del 2021, 2022 el segundo y ahorita pues el tercero, ¿no? Y esperamos que para el próximo año en estas mismas fechas pues estaremos leyendo tu nuevo libro de cuentos, ¿no? Ya nos estarás informando y platicando y pasándonos la noticia, ¿no? Y hay un tema muy recurrente en tus libros, o al menos en todos los libros que hemos leído, que es el tema de las nuevas masculinidades. Y que es un tema además muy presente hoy en día, porque por ejemplo yo soy docente y en lo que llevo ahorita, en estos últimos 2 años, nos han metido 2 cursos sobre las nuevas masculinidades, ¿no? Para replicar con los alumnos, ¿no? Para ti, ¿cómo definirías este concepto y cuál sería como la importancia en nuestra sociedad actual? Yo creo que tenemos varios años, o ha habido durante varios años, una discusión en la sociedad sobre los nuevos roles de género, ¿no? ¿Qué papel ocupa ahora la mujer en nuestra sociedad, ahora que ya no está este mito de que tienen que ser amas de casa, sino que se integraron a la fuerza laboral, lo cual, bueno, es un logro en parte y por otra parte, pues ahora todos somos esclavos del capitalismo, ¿no? Entonces ya todos estamos bajo el mismo pinche yugo. Y me parece que las mujeres han entendido y han discutido con mucha frecuencia y muchas veces con muchos aciertos sobre qué representa ahora la feminidad en esta sociedad. No así tanto los vatos, güey. Yo creo que los vatos nos hemos quedado con esta idea de lo que nos enseñaron hace 30 o 40 años, ¿no? Es que el hombre tiene que ser esto, como decía hace rato, ¿no? Violento, ¿no? Tienes que ser la voz del hogar, tienes que ser el que lleve la lana, tienes que ser esto, y hay un chingo de cosas que nos han enseñado y que la neta no nos convienen, cabrón, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, no quisiera que una pareja, yo soy heterosexual, que una mujer me viera como proveedor, porque a lo mejor sí lo puedo ser, pero en una de esas no, ¿verdad? O sea, qué culero que digan, oye, pues, sí me gustas, pero ¿cuánto ganas? ¿No? Pues, y esas son preguntas que se hacían antes, ¿no? ¿Estudias o trabajas? Son como cuestiones de civilidad muy extrañas y que veíamos como normales. Otra cosa que no me gusta de la masculinidad que me enseñaron es que los hombres no estábamos muy involucrados en la crianza, ¿no? Como yo dije, mi papá siempre me dijo a mí que me amaba, ¿no? Con todas, con todas las de la ley, ¿no? Me abrazaba, me mostraba mucho cariño, cosas que él nunca le pasó con su propio padre, pero pues él trabajaba y se iba temporadas muy largas y de repente yo no lo veía. Y a mí me parece que eso pues no me agradaba a mí como niño. Entonces ahora que tengo yo a mi hijo, pues lo veo todo el tiempo que puedo, paso todo el tiempo que puedo con él, cotorreo, con él le pregunto, y eso me parece que tiene que ver con las nuevas formas de entender el rol masculino en la sociedad, ¿no? En la crianza. Hay muchas cosas, querido Albert, que nos han enseñado y que hemos como vivido sin cuestionar su validez, sin cuestionar su certeza, y que ya no nos podemos permitir como nada más verlas y decir, ah, sí, es que así son las cosas, ¿no? O así tienen que ser las cosas. Yo creo que una de nuestras funciones como seres pensantes que somos todos los hombres y mujeres en esta sociedad y otros géneros también, es preguntarnos qué tanto de lo que me han enseñado es útil, ¿no? ¿Qué tanto de lo que me han enseñado necesita una actualización? ¿Qué tanto de lo que me dijeron que significa ser hombre era pura mamada, cabrón? Porque a veces es pura mamada, ¿no? Como dije hace rato, a mí me dijeron, no, pues es que un hombre sabe pelear, güey, yo no sé pelear. Creo que si un día nos enojamos tú y yo, me vas a quitar mi lana, te voy a decir, güey, llévate todo, no me hagas nada, ¿no? O sea, y lo digo sin ninguna vergüenza, qué bueno que no sé pelear, cabrón. Porque quiere decir que nunca lo he necesitado, ¿no? A lo mejor nunca le he caído tan mal a alguien como para que me agarre chingadazos, eso también habla bien de mí. Entonces, no sé, Albert, lo único que sí voy a decir y que me parece muy importante destacar es que yo no creo en los aliados, ¿eh?
Si yo veo que un escritor o un vato conocido empieza a publicar, sí, es que yo creo en ti, en tu empoderamiento, etcétera, tengan mucho cuidado, porque pues, esos cabrones son los primeros en esconder un chingo de cuerpos bajo el sofá, güey. O sea, uno tiene que reconocer que uno es muy violento, uno tiene que reconocer que fue criado en una sociedad machista y por lo tanto uno es machista. Así de fácil. O sea, mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos, mis maestros de primaria, secundaria, prepa, fueron machistas, cabrón, y me educaron ellos. Entonces yo me reconozco que crecí rodeado de machismos y he sido machista en mi vida. La tirada es, ¿qué voy a hacer para mejorar? ¿Qué voy a hacer para cambiar lo que debo cambiar? ¿Qué voy a hacer para ser mejor? ¿Sí? Para no quedarme con lo que me enseñaron, sino con lo que me sirve en esta sociedad o con lo que yo considero que es correcto. Yo más bien creo que por ahí va y que las nuevas masculinidades deben ser un ejercicio de reflexión en torno a esto. Estoy convencido, ¿no? De decir, el patriarcado que existe, que se ha estudiado muchísimo, se ha demostrado su existencia, nos ha sometido a hombres y mujeres durante siglos, cabrón, porque el patriarcado es además capitalista, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra circunstancia de vida en este medio? Y eso es una obligación que además nos conviene. De verdad, creo que nos conviene mucho dejar atrás estos prejuicios. Muchas gracias, Ira. Y ya para Gracias finalizar. por tu pregunta con toda la intención de funarme, pinche Albert. No, es que se queda grabado, entonces para que se quede ahí y vea, Pues sí, ¿no? pues. Pero bueno, pues ya tomarnos la foto del recuerdo. Claro. A ver, Y espérame. bueno, Voy por mi libro. claro. Bueno, Alberto, pues aunque sin tu libro, pero ahí va. Ahí va el primer intento. 1, 2 y 3. Va otra. Alguien se salió de repente. Va otra. 1, 2 y 3. Perfecto, ya quedó. Muchísimas gracias. Y Muchas pues gracias bueno, a ahí todos. estamos pendientes, Irán, porque en caso de que se pueda, pues ahí me avisas para compartir la noticia, pero todos están bien contentos de que podamos reunirnos.